Bueno, qué lindo es estar todos juntos. Estamos ahora grabando para todos los que se conectan a YouTube y estamos hoy en el capítulo 9 que lo titulé El Triángulo de Iglesiar. Venimos haciendo todo un análisis sobre una crítica a la misión como cristianos, a qué es lo que estamos haciendo, a por qué hacemos las cosas que hacemos. Y esta segunda parte es más práctica, es decir, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Entonces, ¿cómo se hace iglesia? Todas las anteriores nos vienen muy bien para refrescar ideas que nos han sembrado, ideas que nosotros discutimos, algunas de ellas, ¿no? Que tienen que ver con la autoridad, que tienen que ver con la estructura. Lo que viene ahora es, entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿No? ¿Qué significa iglesiar? Vimos un poco la semana pasada. Todo esto lo van a encontrar en el canal de YouTube Adrián Itrieri, ahí está todo, todos los capítulos. Hoy nos toca el capítulo 9, lo que yo llamo el triángulo de iglesiar. Así que bueno, estamos acá con amigos y amigas y todos vamos a participar. Interrumpan cuando quieran. ¿Sí? Yo lo voy a ir Bien. leyendo, así entre todos podemos charlar sobre esta propuesta de cómo podemos hacer iglesia a la manera de lo que lo pensó Jesús. Vamos a ver, ¿no? Como dijimos antes, la iglesia es perfecta, conformada por gente imperfecta, que al mostrar sus imperfecciones, si cargan con la cruz y muestran a Jesús en sus acciones, justamente esto vuelve a su relación en una relación perfecta. Esto viene a la semana pasada, cuando lo que decíamos es que hay una palabra, un dicho muy fuerte, es que no vengas a la iglesia pensando que la iglesia es perfecta, que la iglesia es imperfecta. Yo lo critico, yo creo que no es así. Yo creo que la iglesia es perfecta. Lo que no somos perfectos somos nosotros. Ahora, en nuestra imperfección es que se instala la perfección de la iglesia. Y es un poco, es lo que quiero compartirles con ustedes hoy, esta idea que tengo del triángulo de iglesia, ¿no? Nos han llenado mucho la cabeza de que venía a la iglesia, pero no mires a los hombres o mujeres, sino que mirás solamente a Dios. Entonces vamos a la iglesia a no mirar a los hombres y a las Claro. mujeres y a solamente enfocarnos en Dios. Nos dicen cosas como adorar al Señor, olvídate de quién tenés al lado y adorá vos a Dios. Todo ese tipo de pensamientos yo creo que son equivocados. Yo creo que nosotros deberíamos enseñar lo contrario, deberíamos enseñar de que no podés adorar a Dios si no tenés una relación y un vínculo con quien tenés al lado, que el evangelio es evangelio con el prójimo, no es un evangelio individual. De hecho, las personas que van y solamente adoran a Dios, y no tienen una relación, un vínculo, un interés por el prójimo, yo creo que no pueden adorar a Dios, que a Dios no le interesa la canción individual si no hay solidaridad, si no hay generosidad, si no hay una oración hacia los demás, una palabra de aliento, preocuparnos por los demás, ¿no? De la misma manera, creo que tenemos que ir a la iglesia y poder mirar a los hombres y a las mujeres y encontrar a Dios en ellos, aún en las imperfecciones, ¿no? Entonces, esto es un poco la introducción a este capítulo. ¿Qué significa el triángulo de iglesiar? ¿No? Vamos a ver entonces es esto, ¿no? Vamos a imaginarnos esta escena. Nos imaginamos que hay una escena donde está compuesta por tres grupos. ¿Está bien? Tenemos un primer grupo, un segundo grupo y un tercer grupo. ¿Está bien? Vamos a imaginarnos una escena, ¿no? Entonces dice así el texto. Tenemos en esta imagen la conformación de una situación cotidiana en una comunidad o una iglesia. ¿Sí? Vemos al hermano número uno, a la hermana número dos y a los hermanos y hermanas número tres. ¿Se entendió? Vamos a imaginarnos que tenemos esta escena. Un hermano, vamos a llamar número uno, una hermana, llamamos número dos, y hermanos, número tres. ¿Sí? ¿No? Después sucede algo, ¿no? Imaginemos que el hermano uno comete un error contra la hermana número dos, ¿no? De esos errores comunes en nuestras iglesias. Técnicamente, al cometer ese error, ¿no? Este error contra la hermana 2, el hermano uno está pecando. Vamos a imaginarnos una escena donde hay un hermano X que maltrata a la hermana 2. Se levantó mal ese día, ¿no? La gritonea, la maltrata a la hermana número 2. Esto pasa muy seguido en cualquier tipo de vínculo
entre personas, puede suceder que haya algo así. ¿Está bien? Imagínense cualquiera. Si yo les digo levanten la mano cuando alguien vivió una cena de estas características en una iglesia evangélica, creo que todos, ¿no? En algún momento alguien ha hecho algo que te ha ofendido, quizás hablaron mal de vos, quizás te contestaron mal, quizás te ignoraron, alguna escena de estas características, ¿no? Entonces vamos a imaginar una situación hipotética donde sucede algo de esto, donde el hermano número uno peca contra la hermana número dos, ¿no? ¿Qué sucede en estos casos? Vamos a ver, ¿no? En este momento se suscita una serie de acciones frente al pecado del hermano número uno. Lo primero que vamos a observar es la reacción justificada de la hermana 2 frente a la ofensa del hermano 1. Alguien me trata mal, entonces el foco está en qué hago yo con eso. ¿Está bien? Claro. Vamos a imaginarnos, entonces ella tiene el derecho otorgado por la justicia de reaccionar, pues es una víctima de la acción equivocada del hermano número 1. Basado en la justicia, la hermana puede hacer lo que a ella le parezca correcto teniendo en cuenta el agravio cometido por el hermano número 1. Por ejemplo, si alguien en una iglesia me trata mal a mí, encima en la iglesia, uno tiene el derecho a reaccionar. ¿Sí o no? ¿No? ¿De qué manera? Existen muchas posibilidades de reaccionar, ¿no? Vamos a ver Mm. algunas opciones. La hermana 2 podría devolverle el mismo error y así sentirse satisfecha de que el que las hace las paga. Me trató mal, yo le contesto también mal. ¿Está bien? Habló mal de mí, entonces yo hablo mal de esa persona. ¿Está bien? Sí, entonces es el famoso ojo por ojo, diente por diente. ¿Mm? El que las hace Mm. las paga. O también podría no reaccionar, pero ir a los hermanos y hermanas 3 y contarles lo sucedido sembrando chusmerío y promocionando la mala reputación justamente adquirida del hermano número 1. Si alguien me lastima en la iglesia, yo tengo también el derecho de reaccionar mal. Quizás no reacciono maltratándolo, pero sí le comento, ¿viste lo que me hizo el hermano tal? O tené cuidado con Mm. el hermano número 1 porque suele ser un maltratador. O voy a mi casa y les digo, no quiero ir más a esa iglesia porque ahí todos te maltratan. Fíjense que esto es normal, esto sucede constantemente en nuestras iglesias, ¿no? Entonces, miren, dice así, la hermana 2 podría devolverle el mismo rol y así sentirse satisfecha de que el que las hace las paga, o también podría no reaccionar, pero ir a los hermanos y hermanas 3 y contarle lo sucedido, sembrando chusmerío y promocionando la mala reputación justamente adquirida del hermano número 1. También podría exigir una disciplina para el hermano número 1. Voy al pastor y le digo, acá el hermano número 1 me maltrató, así que hay que llamarle la atención, ¿no? También podría hacer eso, ¿no? Podría hacer muchas cosas. Hasta también podría Mm. guardárselo y quedarse amargado, que también lo hemos hecho muchas veces nosotros esto, ¿no? Que no hemos hecho ninguna reacción, pero nos hemos quedado amargados por esta situación, nos hemos quedado con algo atragantado acá, ¿no? Entonces podría hacer muchas cosas, pero vamos a imaginarnos que decide ser como Jesús y pone la otra mejilla. ¿Está bien? Es decir, que no reacciona y perdona al hermano número 1 aún sin que éste lo sepa. ¿Está bien? Es como que internamente Sí. la hermana número 2, que es la víctima, dice, no voy a reaccionar, el Señor me ayudó en mis propias debilidades, voy a entender también la debilidad del hermano, lo perdono, pero no reacciono. ¿Está bien? Entonces, pongo la otra mejilla. Jesús lo enseña claramente, ¿no? En Mateo, ¿no? En el Sermón del Monte, que dice, han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis a la persona mala, es decir, no reacciones, no pagues mal por mal, no le hagas lo mismo, no se la devuelvas. Pero yo digo, no resistas a la persona mala, si alguna te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele, dice la nueva traducción viviente, también la otra mejilla. Así que estaría bien si la hermana reacciona, ¿no? Y se la devuelve, porque estaría dentro de la justicia divina.
justicia, perdón, humana. ¿Está bien? ¿Sí? Che, ¿por qué le pegaste? Porque me pegó primero. ¿Se acuerdan cuando uno veía con los niños? ¿Qué pasó? Le pegué porque él me pegó primero. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. O también muchas veces como papá podíamos haber cometido el error de decirle, vos no comiences, pero si te pega, vos defendete. ¿Está bien? Sí, porque queríamos formar carácter en la vida de nuestros hijos, entonces a veces mal enseñamos estas cosas de decirle, vos no tenés que comenzar las peleas, pero si alguien te pega, vos defendete. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Por qué te dejaste pegar? Entonces, desde la justicia humana, si la hermana lo hubiese devuelto de alguna manera, ¿no? Estaría dentro de, bueno, me maltrató, yo también lo maltraté. ¿Está bien? Mm. Y después son los dos van delante del pastor y termina diciendo, bueno, entre ustedes dos hay un problema, tenemos que solucionarlo, bueno, pero él comenzó primero, ¿no? Entonces estaría dentro de la justicia humana. Pero como Jesús viene a establecer otro tipo de justicia, lo que nos dice es, basta del ojo por ojo, diente por diente, no resistas al que es malo, no te vengues, si alguien te maltrata, poné vos la otra mejilla. Hasta acá suena romántico, pero en la vida práctica uno dice, pará, ¿cuántas veces tengo que poner la otra mejilla? Y Mm. aparte, todo el mundo vive poniendo la otra mejilla a este tipo que es un violento, o a este tipo que es un maltratador. Entonces, ¿cómo solucionamos Mm. esto? Porque el Señor Jesús no vino a establecer un vínculo de sádicos y de sumisos. ¿No? Yo me acuerdo cuando enseñé esto en un retiro espiritual en Bogotá, ¿no? Y enseñé todo este asunto del triángulo de iglesia. En este punto era un retiro de hombres, ¿no? Muy lindo retiro, con una iglesia muy linda. Pero claro, me Mm. encontré con algo que nosotros los argentinos no habíamos sufrido como lo habían sufrido los colombianos, y es que habían vivido décadas y décadas y décadas de mucha violencia en sus ciudades, donde todos tenían alguien conocido que había sido secuestrado, asesinado por la guerrilla, por los narcos, por los paramilitares, por lo que sea, ¿no? Entonces, ellos reaccionaron cuando yo le dije pongan la otra mejilla. No, pero no, no, basta. Claro. Basta de poner la otra mejilla. Nosotros venimos con la cultura de poner la otra mejilla de que nos mataban y no podíamos reaccionar. Vieron que el argentino es más reaccionario, ¿no? Nosotros rápidamente salimos con la cacerola y queremos parar todo porque tenemos otro tipo de cultura, de historia, ¿no? Etcétera. Pero muchos otras culturas o otros países han sido muy pacíficos frente a la violencia y entonces dijeron, ahora basta. Y yo me encontré con eso y me llamó poderosamente la atención como me dijeron, no, no aceptamos esta enseñanza, ¿no? Tenía que ver con su historia. Pero Jesús te dice entonces que pongas la otra mejilla. Entonces vamos a imaginarnos, ¿no? Que el hermano número uno peca, comete un error contra la hermana número dos, pero la hermana número dos muestra a Jesús y pone la otra mejilla. Entonces toda la comunidad observa la acción de la hermana número dos. ¿Está bien? Vamos bien hasta acá. Ustedes me dicen si se entiende. ¿Sí? Muy bien. Al hacer esto, la hermana número dos está comenzando a iglesiar. ¿Sí? Porque se muestra en acciones concretas el amor y el perdón de Cristo frente al pecado de los demás, lo que Mm. resumiría como cargar con la cruz. ¿Se acuerdan que cargar con la cruz no tiene que ver con no mirar películas de terror, no tatuarte o no tomar una cerveza con una picada? Cargar con la cruz es negarse a nosotros mismos, negar la necesidad de devolver el mal por mal, ¿no? Eso es cargar con la cruz y perdonar, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos, hasta acá está perfecto. Ahora, está perfecto desde el lado de la hermana. Ok, buenísimo, mostraste a Jesús, pero no solucionamos el error, ¿no? El hermano ese sigue lastimando. Claro. Está bien, acá no está solucionado, ¿no? Y muchos dicen, bueno, pero si tenemos que de alguna manera solucionar el error, tendríamos que ponerlo del lado de la justicia en lugar del lado del amor. Entonces, ¿qué tendríamos que disciplinarlo? ¿Qué tendríamos que devolvérsela? ¿Qué tendríamos que echarlo de la iglesia? ¿Qué hacemos? Entonces acá entramos en un problema, ¿no? Y aquí todo es muy bíblico, pero inhumano e injusto.
¿cómo podría Dios permitir algo tan horrible? ¿Será que a Dios no le interesa nuestra integridad y nos obliga a ser abofeteados sin podernos defender? Horroroso. Si alguien enseñó esto, es un horror. Si alguien enseñó de que, bueno, te están lastimando, te están manipulando, te están usando, te están sacando el dinero, te están en la iglesia, bueno, pero poné la otra mejilla. No, hermano, no está bien. No está bien. No, no está bien que alguien te maltrate. Yo he pasado muchos años, y mi mamá está acá de testigo, siendo un jovencito y que desde el púlpito se nos maltrataba. No estaba bien, ¿no? Es decir, no está bien que haya líderes que se aprovechan de las debilidades de la gente, de su economía, de su autoridad y que maltratan, que tratan mal a la gente. No está bien, y mucho menos en la iglesia, ¿no? Pero nos han Mm, dicho, bueno, poner la otra mejilla, bueno, descansá en el Señor, ¿no? Bueno, no, cállate la boca, no digas nada, el Señor es la justicia y así nos silencian, ¿no? El problema es que a estos versículos que Jesús los enseñó como parte del Sermón del Monte, en poner la otra mejilla, el mensaje más claro de la contracultura y de cómo debíamos comportarnos los cristianos, nosotros lo enseñamos sin iglesiar. Entonces lo convertimos en una enseñanza perturbadora y sádica. El bancátela, ¿no? Diciéndoles a la mm, gente que debían soportar lo que suceda sin poder defenderse. Nunca estuvo eso en el corazón de Cristo, porque para Jesús esto debía hacerse junto a una iglesia que debía ser nuestro refugio y nuestra comunidad. Es decir, el poner la otra mejilla no es para la persona que está sola, es para la persona que está dentro de una comunidad. Sin la mm, iglesia estamos frente a una enseñanza perversa. Si alguien te dice, callate la boca y listo, bancátela, eso es una enseñanza perversa porque no tiene nada que ver con el objetivo del Señor a la hora de cuidar nuestra integridad. Sigamos con el ejemplo. Después de mm, que la hermana 2 actúa como Jesús y no reacciona, se niega a sí mismo, a su egoísmo y carga con la cruz siendo como Cristo, los hermanos y hermanas 3 acá entran en acción, la comunidad, al ver esto o al enterarse como son parte del cuerpo y de la comunidad, también deben actuar. Si la iglesia se mantiene ajena a la necesidad de una persona o a la acción necesaria que debe tener sobre una persona, esto entonces no es iglesia. Deben sí o sí actuar, ¿no? Tienen ellos también varias posibilidades. Entonces, fíjense que pasamos la pelota, ¿no? ¿Está bien? El hermano número uno peca contra la hermana número dos, la hermana número dos decide, ¿no? Perdonarlo y no reacciona, pero los hermanos tres, que es la comunidad, al ver esta acción o al enterarse de alguna manera sobre esta acción, tienen la obligación de reaccionar. Tienen ellos también varias posibilidades. Una sería mirar para otro lado y no meterse. ¿Podría mm, ser? Yo no me meto. Es un problema entre ellos, ¿no? Total, no les sucedió a ellos. En este caso, no serían iglesia aunque vayan a la iglesia. Está bien, frente a la necesidad de una persona, si la iglesia se lava las manos, no es iglesia, sea lo que sea la necesidad de la gente. Otra sería generar chusmerío y desparramar la ofensa del hermano uno. Es decir, lo que no hizo la hermana 2 lo hace la comunidad. ¿Qué te maltrató? Contame, ¿qué te hizo? ¿No? Sí, ese hermano, sí, nos mm, enteramos que también con otros es lo mismo. ¿Eh? Entonces, lo que no hizo de chumerío la hermana número 2 lo hace la comunidad. ¿Está bien? Y sumar entonces así más conflicto al conflicto, etcétera. Pero pueden elegir iglesiar. Hermano número uno comete un error sobre hermana número dos muestra a Jesús y entonces lo perdona, carga con la cruz, se niega a sí mismo y no reacciona, pero los hermanos número tres dan la vida por la hermana número dos. Ahora esto no significa que van a ponerse así frente a los tiros en un callejón, aunque puede suceder, en este caso no es así, sino que dar la vida es llevar la carga de la hermana número dos, mm, es preocuparse por lo que les pasa al hermano número dos. Entonces, ¿qué debería hacer la comunidad en esta situación? Vamos a ver.
Como los hermanos y hermanas tres son comunidad, y lo que le pasa a uno en la comunidad le pasa a todos, al ver o enterarse de lo sucedido con la hermana 2, van y dan la vida por ella. A veces dar la vida es literal, y otras, como en este caso, es sentir que lo que le hicieron a la hermana 2 se le hicieron a la comunidad. Por consiguiente, los hermanos y hermanas 3 van y enfrentan al hermano número 1 para que tome conciencia del error o se disculpe o solucione los daños cometidos. No lo hace la hermana número 2 porque ella puso la otra mejilla. Pero la comunidad no dice, bueno, poné la otra mejilla que te siga pegando. La comunidad va y exhorta al hermano número 1 a que cambie de actitud. No me lo hiciste a mí, pero al habérselo hecho a ella, nos lo hiciste a todos. ¿Está bien? ¿No? Fíjense que en este caso la hermana 2 no se defiende porque tiene una iglesia que la defiende. Entonces no hay sadismo ni pasividad frente a la agresión. La iglesia es el cuerpo que se duele cuando una parte sufre. ¿Quedará en el hermano uno hacerse cargo del error o no? En esto radica ya otro tema importante que es la responsabilidad de las acciones frente a cuestiones racionales o de la justicia dependiendo del error cometido. ¿Está bien? Es decir, la hermana no reaccionó, la comunidad sí reacciona y llama al arrepentimiento del hermano número 1. ¿Quedará en el hermano número 1 decir, bueno, sí, tienen razón, perdonen y disculparse? O el hermano decir, no, no me importa a mí, ¿no? Quedará en eso. Y ahí pasamos a otro tema, que Pablo lo trabaja llamando al arrepentimiento. ¿Se acuerdan en Corintio? Y si no se arrepiente, entréguenselo a Satanás, dice. ¿Qué significa? Que cuando la comunidad te llama y te exhorta a que vos soluciones un problema, si vos no te querés hacer cargo, ese hermano no es parte de la comunidad, no es parte del cuerpo. ¿Se acuerdan cuando decía que algunos mutilan el cuerpo y no Mm. tenemos que dar espacio a la gente que mutila el cuerpo? ¿Cuál es mutilar el cuerpo? Es justamente la persona que agrede al cuerpo y no se Ah, responsabiliza, ¿no? Vamos entonces a ver acá. Entonces, fíjense que el hermano uno peca, comete un error contra la hermana número 2. La hermana número 2 decide mostrar a Jesús, carga con la cruz, pero los hermanos de la comunidad número 3 dan la vida, entonces sostienen a la hermana número 2 en su dificultad. Eso es llevar la carga. La carga que ella tenía al haber sido víctima, ahora la lleva la comunidad y da la cara, da la vida por esta hermana y va y enfrenta al hermano número 2. Entonces, el hermano número 1 peca, la hermana 2 carga con la cruz y los hermanos y hermanas 3 dan la vida por la comunidad. Entonces, acá fíjense cómo termina el triángulo iglesial. Hermano 1 peca, erra, hermana número 2 muestra a Jesús, carga con la cruz y perdona. Hermanos número 3 dan la vida, sostienen a la hermana, exhortan, y ahora se cerraría el triángulo de iglesial si el hermano entonces se arrepiente y pide perdón. Si no se mm, arrepiente, no es parte de la comunidad. Si se arrepiente, entonces pide perdón. Como la hermana ya lo perdonó, se cierra el triángulo, ¿no? En conclusión, el hermano uno peca, la hermana 2 perdona, los hermanos 3 y hermanas 3 exhortan y el hermano uno pide perdón. Esto es el triángulo de iglesia. ¿Está bien? mm, Entonces, frente al error y la imperfección, se transforma en un circuito perfecto. ¿Por qué? Porque yo no puedo evitar que la gente cometa errores. Lo que sí puedo evitar es que nosotros nos lavemos las manos y no nos importen los errores. Eso sí puedo evitar. ¿No? Y si frente al error logro que alguien se arrepienta, se haga responsable de sus acciones y pida perdón, se convierte en un vínculo perfecto. ¿Está bien? Si funciona, lo que sí. logramos es que nuestras imperfecciones, porque errores en la iglesia hubo, hay y habrá, porque somos falibles, podamos construir acciones entonces perfectas. ¿Está bien? Mm, El error y el pecado son imperfección, pero cuando uno actúa como Cristo y los demás defienden al indefenso, lo imperfecto se ve cubierto por el amor y así se cubren multitud de pecados y es así que la iglesia imperfecta se vuelve perfecta.
Es decir, yo puedo decir, voy a un lugar donde sí, cometen errores, pero cada vez que se cometió errores, salieron a defenderme y salieron a cuidarme. Entonces, no me interesa el error, me interesó de que en los momentos de mi necesidad estuve gente que dio la vida por mí, se preocuparon, salieron a solucionarlo, etcétera, etcétera, etcétera. El problema está, si no tenemos iglesia, entonces no tenemos quien nos defienda, y se siembra la injusticia, o si teniendo iglesia nunca nos enseñaron a iglesiar, entonces cada uno se ve a sí mismo y cae en el egoísmo y se siembra la complicidad. Iglesiar es la puesta en práctica de la perfección frente a lo imperfecto. ¿Qué creen de esto? Bueno. Escucharlo. Sin entrar en detalles, ¿les pasó alguna vez de que alguien cometió un error contra vos y no tuviste nadie en la iglesia que te defienda? ¿Nadie que se preocupe por lo sucedido y se silenció ese hecho? ¿Les pasó? Sí, en realidad, a mí me pasó y ¿cuál fue mi actitud ante eso? De si alguien me ofendía dentro de la iglesia, no se lo contaba a nadie. Claro. ¿Por qué? Porque una iglesia que no defiende es una iglesia que después te ataca a vos por haberlo mencionado, por haberlo compartido. Claro. Cuando uno lo comparte, o lo compartís para sembrar más conflicto, o lo compartís para ser escuchada. Claro. ¿Está bien? Sí. Pero si no Adrián, está también, nadie que te escuche, queda solamente en esta hermana está sembrando problemas, ¿eh? ¿Viste? En lugar de perdonar, perdona y callate la boca, ¿no? Se Sí, y silencio. cuando fue un ataque así, con bastante peso emocional, me terminé yendo. Exacto. O nos terminamos yendo. ¿Sí? Claro. Exacto. Pero ¿por qué uno se va? Porque se dio cuenta que no tenía comunidad. Claro. Había una iglesia institucional, pero no había hermanos que den la vida por vos. Entonces, para eso me quedo en mi casa, ¿no? Digamos. Porque entonces vos se lo contás a tus amigos del barrio y los amigos del barrio se indignan. Y vos decís, che, ¿cómo puede ser de que la gente que no es cristiana termina queriéndome defender más de lo que el grupo este cristiano, que se llamaba iglesia, lo hicieron, ¿no? Entonces encontrábamos más acción de iglesiar en gente no cristiana que en los mismos cristianos. ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó a iglesiar, ¿no? ¿Está bien? Sino que se escondían. Y ni hablar, mis hermanos, cuando las acciones que se cometían dentro de la iglesia no eran acciones como las que estamos hablando, sino acciones que tenían que ver con algo ilegal. Ni hablar, ¿no? En esos casos. ¿Está bien? Sí. Bueno, a mí me pasó que fue algo que se cometía, podemos decirlo, ilegalmente y, y nada, y me tuve que terminar yendo porque la persona no entró nunca en razón, aunque yo le di la oportunidad de entrar en razón. Y como era una persona muy elevada en el cargo jerárquico de la iglesia, era irme o mantener insana mi vida y la de mi familia. Claro, claro. No, ni hablar de esos casos. Adrián, eh, Sí, yo creo que también eh, todo siempre, por lo menos en mi experiencia, siempre dependió de el cargo que tenía la persona a la cual te agredía, por así decirlo. Eh, había veces que quizás se podía hablar y otras veces en la que tenés que morir callado, por así decirlo. Y, y a mí por ahí lo que me sostuvo mucho tiempo en una institución en la cual iba fue que yo tenía mi comunidad, digamos, de amigos, que iglesiábamos sin saber, hasta que yo, bueno, entendí de qué trataba, digamos, y encontraba refugio en ellos. Y yo siempre, por ejemplo, le decía que ellos eran mi comunidad, ellos eran mi congregación, y que era el sostén por el cual yo me podría mantener en ese lugar, porque si fuera por, digamos, si fuera por el término de encontrar ayuda o acompañamiento dentro de la institución, no sé cuánto hubiese estado en ese lugar, digamos. bien, eso es la microiglesia. Es decir, no es la iglesia macro, sino en la iglesia vos tenías una iglesia, la microiglesia. Porque Junior Zapata dice la iglesia atómica, ¿no? Es decir, la iglesia reducida al átomo en lugar a la materia, ¿no? Este,
Pero eso sucede cuando uno dice, la verdad es que yo subsistí en una iglesia porque tenía 2 o 3 de mis amigos que eran mi iglesia. Con ellos sí podía iglesiar, pero con todos los demás no, ¿no? Y después, cuando no se instala el triángulo de iglesiar, cada vez los errores se tienen que tapar más. Por consiguiente, no hay un aprendizaje. Entonces hay líderes que cometieron 20 veces el mismo error Mm. porque nunca se les llamó al arrepentimiento de ninguna forma, entonces nunca tuvieron la oportunidad de ser exhortados y siguieron haciendo lo mismo y como dentro de la cadena institucional con quienes cometían el error tenían menos poder dentro de la institución, los que terminaban yéndose eran los más débiles a la institución y el líder seguía quedándose maltratando a la gente o manipulando a la gente, lo que sea, ¿no? Mm. O en mi caso se cubrían entre líderes, entre ellos, entre los que También. Bien. dirigían. Claro, también, exacto. Sí. Decís, el Sí, Laura, ¿se acuerdan cuando veíamos la vez pasada, no? Se leudó la masa. ¿Está bien? Listo, se contaminó todo. ¿Está bien? bien. Entonces uno decidía, antes que quedarme acá, prefiero irme. Pero te ibas con una frustración enorme, ¿no? ¿Sí? Sí, Veamos un sí, sí. poquito más, ¿les parece? ¿Querías decir algo? ¿Alguien quería decir algo? No, que a mí también me pasó, a mí también me pasó, este, pero la cosa es cuando uno ya viene de muchos años de iglesia, de servir a Dios y, y de saber de la manipulación que hace el pastor con los líderes. A mí me pasó y como él no pudo conmigo, atacó a mis hijos. Y todos los líderes que gracias a Dios pude enseñar, viste, Dios me llevó todos se vinieron en mi contra de mío y de mi familia, ¿no? Y bueno, ya me vi en la necesidad de salir de esa iglesia. Claro. Es más, después tuve un largo tiempo de no ir a ninguna iglesia por el daño que me habían hecho. Y bueno, después me encontré con mi madre espiritual Corina y fue donde volví a Cor. Bueno, esto es lo que Pero pasa naturalmente, ¿no? Que uno termina tan lastimado que después le sí, cuesta encontrar la forma de iglesiar sanamente, ¿no? totalmente, sí, sí, sí. Y sí, eso fue así. Pero Sí, bueno, porque no se trata de que uno perdió su relación con Dios, sino justamente no, te terminás yendo con tu relación con Dios. Es horrible, pero pasa así. Claro, porque esto, es ¿no? Es así. un poco lo que hablábamos la vez pasada, el para qué sirve la iglesia, cuando hablábamos de para qué sirve la iglesia, es que yo no puedo tener un vínculo y relación con Dios y no tenerlo con el prójimo, porque el evangelio incluye obligatoriamente el prójimo. Por consiguiente, si Sí, yo he aprendido a no tener vínculos con el prójimo, porque cuando miro a los hombres en la iglesia de las mujeres veo tanto caos y tanta contaminación que digo solamente yo me dedico a mirar a Dios, ¿no? Tarde o claro, temprano, cuando necesitas de tu prójimo, porque eso es congregarse, no es ir a un lugar y formar parte de una institución, sino es construir un tipo de vínculo. Cuando Pablo dice no dejen de congregarse, no se está refiriendo a vayan a un lugar y siéntense, sino que vayan y construyan relación. Cuando no logro construir relación con los hombres y las mujeres, tampoco logro construir una relación con Dios. Sepan esto. Lo que construimos es un tipo de vínculo de un Dios con un súbdito, pero no construyo amistad. Y la verdad que una cosa es pensar en un Dios que me ilumina y yo solamente soy un súbdito, a pensar en Jesús como amigo que me acompaña, que está conmigo, que construyó una relación de par, siendo Jesús, construyó una relación de amistad conmigo. Eso lo logro también pudiéndolo ver a Jesús en otros. Así que si alguien puede decir que construyó un vínculo saludable con Dios sin tener ninguna relación con nadie, es un error. Eso no es cierto. ¿Está bien? No es verdad. cierto. ¿No? Ahora, qué ¿Sí? importante que es entender todo esto, porque si no encapsulamos a Dios
solamente en un ritual que es las cuatro paredes que tiene un edificio. Y de poder tener conexión con Dios solamente en esos momentos, cuando realmente Dios está 24/7 a disposición. Y eso nos enseña a relacionarnos con Él también. Al relacionarnos con Él, aprendemos a relacionarnos, o al revés, nos relacionamos con el prójimo. Sí, y voy a decir algo que lo dije en otras oportunidades y para mí ahora cae justo. Para mí la preocupación más grande con respecto a estos temas, donde imponemos un tipo de vínculo individual, personal y totalmente alejado del prójimo. ¿Por qué? Porque no puedo construir relación con el prójimo, porque está sumamente contaminado todo lo demás. ¿No? Es decir, solamente me aceptan si yo cumplo con distintas reglas, solamente me aceptan si yo pongo dinero o si yo pongo tiempo de trabajo, pero si yo llego a decir algo no puedo, listo, me dejan de lado, ¿no? Esta iglesia institucional que necesita del engranaje y no de la persona, necesitan de mi trabajo, de mi dinero, de mi tiempo y no de mí como persona. Entonces, si yo construyo un tipo de vínculo así, el gran problema, mis amigos y mis amigas, es que le adjudicamos a Dios características de Satanás. Es decir, ¿saben quién no le interesa en absoluto que vos te brindes al prójimo? Satanás. Mm, ¿Quién totalmente. te absorbería toda tu energía y no le importaría en nada tu ni salud física, ni espiritual, ni emocional? Satanás. ¿Sabes quién dividiría tu familia para que no vayas ni a un cumpleaños? Satanás. ¿Sabes Mm, quién estaría mirándote a ver si cumplís o no cumplís y si no cumplís te atacaría? Satanás. Entonces nosotros no nos dimos cuenta que la religiosidad ha transformado las características de Satanás en las características de Dios. Porque cuando yo escucho a un religioso que me habla de Dios, de un Dios tan sádico, tan, viste, tan que me va a matar, que me va a sacar la bendición, no va a cumplir con mi... Yo digo, che, ese es Satanás, ese no es Dios. Nosotros no nos mm, dimos cuenta y le ponemos a Dios características del diablo, porque Dios es amor por esencia. Entonces claro. jamás te pediría que te separes de tu vocación, de tus dones, de tus posibilidades, de que no vayas a un cumpleaños de tu familia porque tenés que cumplir con un culto. A Dios no le interesa el culto, a Dios le interesa que vos puedas construir vínculos con tu familia. Anda al cumpleaños de tu familia, dejate hinchar, no te sientas ni culpable, disfrutá de la vida, porque cada vez que disfrutás de la vida llevas la luz a donde no existe luz. ¿No? Pero Satanás sí quiere dividirnos, Satanás sí quiere aislarnos, Satanás sí quiere enfermarnos. Y cuando la iglesia Mm, divide, enfría, enferma, las características son más del diablo que de Dios. ¿No? Entonces, cuidado con esto, cuidado con una iglesia individualista, ¿no? Cuidado con una iglesia que no trabaja el amor y la comunidad. Cuidado, ¿no? Por más milagros que tengan, ¿eh? Recuerden que el mm, milagro puede hacerlo cualquiera. Está bien, de hecho hay mm, otras religiones que hacen publicidad de sus milagros de la misma manera que la iglesia cristiana evangélica. ¿Eh? Es decir, un brujo puede hacer publicidad de sus logros milagrosos tanto como un pastor que ora por milagros. Así que el milagro mm, no es una señal de que el Señor está presente. La única señal de que realmente Jesús es el centro de una comunidad es si tenemos amor los unos por los otros. La única. amén. Todo lo demás puede ser un metal que resuena y nada más. ¿Está bien? Pero Ujú, sigamos un poquito más, ¿no? La iglesia es lo que debe ser. La iglesia debió ser siempre un grupo que se conecte, se conozca, se acompañe fielmente como un grupo de amigos que en cada una de sus acciones pueda mostrar a Jesús y en sus equivocaciones cubra con amor lo sucedido. Fíjense que no estoy diciendo de que no hay equivocaciones. Lo que estoy diciendo es que frente a la equivocación es un momento espectacular para mostrar el amor. ¿Está bien? Y el amor es lo que hace que se solucione la situación, no que se tape, no que no se haga nada. Se tiene que solucionar porque el arrepentimiento significa que no lo vas a volver a cometer. sí, ¿Está está. bien?
Si frente a esto alguien pregunta, ¿qué hacemos entonces con el pecado? No está entendiendo lo que estoy queriendo compartir. Es que el pecado solo puede destruirse con el amor y no con reglas religiosas, por más estrictas que sean. Y esto es una gran mentira de que si yo pongo reglas, destruyo el pecado. Déjeme decirle, yo he visitado iglesias muy legalistas, sea de la denominación que sea, ¿eh? ¿Está bien? Y en esa voz veías que reinaba el pecado. No porque yo ni me enteraba de qué hacían con sus vidas, en su moral, sino porque veía cómo se trataban. Es decir, las iglesias más estrictas no destrozan el pecado, al contrario, se vuelven más pecado, porque se vuelven manipuladoras, se vuelven duras, se vuelven agresivas, ¿no? Terminan mandando a todos al infierno, cuando nadie nos dio a nosotros la potestad de enviar a nadie al infierno, ni tampoco preocuparnos por quién va al infierno, quién no, más allá de preocuparnos por nuestra propia salvación, ¿no? Una iglesia como comunidad de amigos no le interesa el pecado de la persona, le interesa la persona que pecó. Y no es una cuestión de juegos de palabras, sino de un énfasis correcto y una sana intencionalidad. Si no iglesiamos, el mundo no nos creerá porque contradecimos lo que predicamos. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, fíjense que iglesiar no tiene nada que ver con dónde nos reunimos, a qué hora nos reunimos, cuántos ministerios tengamos. Eso puedes tener 5, 10, 2, 1. Podés estar en un lugar, podés estar en otro lugar, podés estar en ningún lugar. No tiene nada que ver con el iglesiar, es qué hacemos entre nosotros. Es cómo nos comportamos entre nosotros. Estemos en una iglesia sumamente conservadora, estemos en una iglesia apostólica y profética, estemos en una iglesia tradicional o estemos en casas, en un Zoom o entre amigos, ¿no? En todos los lugares tenemos la posibilidad de iglesiar. ¿Está bien? Y no está supeditado específicamente a un lugar. Porque justamente cuando Jesús pensó en la iglesia, pensó en un movimiento que excedan los lugares. Les vuelvo a repetir, lo primero que pasó cuando Jesús muere es que se quiebra el velo, ¿no? Se destroza el concepto de templo, lo que era cerrado se abre, todos tenemos acceso al lugar santo, ya no es necesario el templo, ya no es necesario construir casa para Dios, porque Dios está en todos lados y su Espíritu Santo está en todos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Volvemos a querer construir casa para Dios hasta tal punto de endeudarnos, de enfermarnos, de poner presión de la gente porque tenemos que juntar plata para pagar el alquiler, para comprar un terreno, para edificar. Terminamos teniendo templos hermosísimos con gente que no tiene que comer, cuando Jesús nunca pensó en eso. Destroza el templo, a los 3 días destroza el templo, para que después no tengamos necesidad de construir templos, mis amigos. Ahora, ¿está mal juntarnos en un lugar? No. ¿Querés vos alquilar un lugar? Alquilalo. Pero que eso no sea más importante que la gente. ¿Querés juntarte en casa de familia? Juntate. Pero que eso no sea más importante que la gente. ¿Querés juntarte en un Zoom? Juntate. Pero que eso no sea más importante que la gente, ¿no? Porque el iglesiar siempre será la relación que nosotros tengamos entre nosotros, ¿no? ¿Qué piensan con esto? ¿Qué piensan? Si alguien sobrevivió en la fe encontrando comunidad, es porque no te importó el lugar donde te reunías, te importó que te escuchaban, te importó que conocían tu nombre, te importó que te daban espacio para contar qué te pasó, es decir, te diste cuenta que eras importante vos como persona. Adrián, Sí, eh, bueno, yo creo que justamente eso, por lo que les había comentado recién, creo que a mí no sé si llamarlo así, ¿no? Pero como que me salvó, fue justamente rodearme y generar, inconscientemente, porque sinceramente no es que yo buscaba generar ese ambiente de comunidad en casa y demás, con amigos, sino que se fue dando y algo dentro mío lo iba formando. Y
y pude generar ese espacio de contacto y relación en el cual yo sí podía contar quién era, qué equivocaciones tenía, mostrarme tal cual soy, sin ser juzgado, sentirme acompañado, y a la vez, muchas veces, entre amigos, nos hemos dicho de todo, en sentido de, che, te estás remandando, hiciste esto, hiciste aquello, y que esté todo bien, y terminamos de comer o tomamos mate y está todo bien. Eh, y acompañarnos en todas las situaciones que estemos viviendo, sean buenas o malas. Entonces, yo, mientras tanto, obviamente estaba dentro de la institución, y yo creo que eso era lo que me mantenía vivo dentro de todo un sistema en el que yo tenía que, entre comillas, ¿no? Servir y estar comprometido con algo, por el cual yo quizás no lo hacía más por compromiso y respeto a la persona que le dije que sí, que por lo que yo sentía. Me sentía más contento y cuidado, amado con amigos en casa o en el lugar que sea, eh, que dentro. Y eso a mí me fue abriendo la cabeza. Todo esto me pasó en la pandemia, que fue justamente, me venía pasando antes de la pandemia, pero, viste, me daba mucho miedo, tipo, toda esta situación de que yo sentía y también por las cosas que se hablaban y que se comentaban por ahí quizás en la plataforma y esas cosas, a veces me sentía como que yo estaba, entre comillas, no haciendo una secta o cosas así, y a la vez yo sentía que era algo bueno y me empecé a sentir confuso. Pero después cuando vi y me relacioné más con las escrituras y vi que la relación era muy importante y empezar a ver mucho tiempo de mesa, por así decirlo, en los diferentes versículos y demás, me empecé a sentir relacionado y como que me fui direccionando por ese lado, digamos. Pero a mí la comunidad en sí de amigos me ayudó muchísimo. Bien, sí, es eso, exactamente. Es lo que termina sosteniéndonos, ¿no? Esa comunidad de amigos, ¿no? Termino con esto, ¿no? Termino entonces para que tengamos el triángulo de iglesiar en mente y también para que pensemos que a lo largo de nuestra vida podemos ocupar cualquiera de los tres lugares. Nos va a tocar donde somos nosotros, los que cometemos el error, y alguien va a terminar diciéndonos, che, no estuvo bueno cómo lo trataste, no estuvo bueno lo que hiciste, ¿no? Y quedará en nosotros de realmente arrepentirnos, pedir perdón y cambiar nuestras debilidades. A veces nos tocará de recibir nosotros la agresión y nos vamos a tener que decidir si lo vamos a devolver o vamos a poner la otra mejilla. Y nos va a tocar también dar la vida por los hermanos. Al ver que hay alguna situación, ponernos nosotros, comprometernos y ayudar a que ese vínculo se restaure. Entonces, puede ser que pequemos, puede ser que perdonemos o puede ser que exhortemos. En algún momento vamos a estar en cualquiera de las tres, ¿no? ¿Sí? Ujú. Muy bien, miren lo que vamos a hablar la próxima, para que tengamos ganas también de conectarnos la próxima, ¿no? El capítulo 10 del libro Eclesiastés es la iglesia atea, cuando la iglesia se dedica a negar justamente lo que enseña. Va a estar muy bueno ese capítulo para pensar de que sí o sí la iglesia debe ser luz, ¿no? Y no tiene que haber Amén. ninguna tiniebla en ella. Así que nos veremos la próxima semana. Amén. Amén.